Gloria a Dios. Hoy estamos reunidos, hermanos, para la gloria de Dios, padres, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para glorificar su santo y bendito nombre, porque solo en Él tendremos la vida eterna. Solo Él es la vida, solo Él es el pan de vida eterna. Bendito sea el pan de vida eterna. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante para nosotros y para mí y para todos nosotros, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Hoy vamos a enseñar en el programa Jesús es mi esperanza, bajo un tema bastante interesante, hermano, y bastante que nos agobia a todos nosotros. Al primero que me agobia es a mí y a todos. Si uno de nosotros decimos que no nos afanamos, mentimos. Siempre nos afanamos, siempre tenemos un afán por algo, por alguien, por lo que sea en esta tierra. Una preocupación siempre la tendremos en esta tierra, porque eso depende de la carne. Eso viene de la carne, hay falsas doctrinas. Siempre estoy en contra de las falsas doctrinas, porque este programa no se ha levantado para contienda. Un programa que venga de Dios no puede contender. Una persona que dice que Dios lo ha levantado para la gloria de Dios Todopoderoso y del Cordero no puede contender, hacerse contender con nadie. O que tú me dices, yo te digo, ¿por qué? Porque una persona que Dios lo levanta, mira y observa solamente de cuidar primeramente el qué. Cuidar a aquellos que son débiles en la fe para que no trompiecen más. Cuidar a aquellos que están confundidos para que no se confundan más. Cuidar a aquellos que no se han convertido para que no seamos de trompiezo aquellos que no se han convertido, pensando que entre el cuerpo de Cristo se vive como perros y gatos, como dicen en la tierra, en guerra. Y no es así. Los siervos de Dios no vivimos así. Los siervos de Dios de verdad, no, por eso dice la palabra de Dios que el siervo de Dios no puede contender, no contiende. El siervo de Dios tiene que huir a la contienda porque Dios le dice, huye de estas cosas, porque estas cosas lo que engendran son cosas más impiedad y más traen más maldades, dice el Señor. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, esos son hombres que tú no lo vas a volver ni lo vas a entender. Son personas que se han apartado de mí, dice la palabra de Dios, que han cogido su propio pensamiento y han cogido su propia doctrina y su propia enseñanza y se creen más sabios que el otro, no oyen ni escuchan a nadie. Así son. Y es cierto, yo no voy a cambiar nada de esta cosa. Por eso Dios me ha levantado en este programa Jesús es mi esperanza, para enseñar la verdad en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios, yo no la voy a cambiar, ni la voy a modificar porque nadie la quiera, ni tampoco porque no acepto amenaza de nadie que me esté amenazando, que me amenazan. No acepto amenaza de hombre. No voy a cambiar el mensaje nunca, porque el mensaje que el Señor me prepara y que enseño para la gloria de Cristo Jesús tiene siempre un apoyo bíblico comprobado, siempre con su cita bíblica comprobada. Siempre arranco con las mismas escrituras y al final termino con las mismas escrituras, como quiere Dios, para que nosotros nos nutramos de todo conocimiento y toda sabiduría de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar para la gloria de Dios sobre este tema que nos está agobiando a nosotros, al cuerpo de Cristo. Hoy vamos a enseñar bajo este tema el afán de nuestras vidas. El afán de nuestras vidas es algo que nos está consumiendo, es algo que nos está cada día más apartándonos, nos está haciendo apartar de nuestras vidas espirituales. Bueno, como es claro. Y siempre tendremos preocupación, porque el afán viene con la preocupación, hermanos. El afán no viene solo, trae su preocupación. ¿El qué voy a tener? ¿Por qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar esto? ¿Con qué voy a resolver esto? Siempre vamos a tener estas cosas, aunque Dios dice, no estemos afanosos. Pero hay algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, que no deje que el afán nos ahogue, que el afán nos lleve a un extremo, que nos apartemos de la fe de nuestro Dios que está en los cielos. Porque aunque yo no quiera y aunque usted no quiera, siempre tendremos una preocupación, siempre tendremos por qué preocuparnos y un afán en la tierra, hermanos. Lo que pasa es que hay doctrinas que le hacen enseñar a usted o hacer creer usted bajo una hipocresía. Hermano, lo más malo usted vive hipocresía. Jesucristo le dijo a los suyos que se apartara de los fariseos, de la hipocresía de ellos. Le dijo Jesús a sus discípulos, ¿usted ve? Jesús no quiere hipocresía, hermanos. Jesús aborrece la hipocresía, hermanos. Y a veces usted, por hacer quedar bien al pastor, por ejemplo, por hacer quedar bien al hermano que está a su lado en la congregación, o a la hermana que está a su lado, usted dice cosas con su boca, pero su corazón la niegan, que su corazón
en verdad no son ciertas. No son ciertas, ¿por qué? Porque en su corazón niega lo que usted está diciendo, aunque su boca está hablando. ¿En qué sentido? Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. En el sentido, hermanos, de que su boca, su corazón lo niega. De que usted por hacer quedar bien delante de la presencia de una persona dice, no, hermano, yo nada de eso vive en mí. Ya Cristo vive en mí. Yo no tengo ningún tipo de afán, ningún tipo de preocupación. Toda carga yo se la dejo a Jesús. Hermano, eso es mentira, hermano. Usted tiene preocupación, hermano. Yo tengo preocupación, hermano. Todos tenemos preocupación, hermanos. Eso es mentira que usted dice que ya usted no tiene. Que ya usted no tiene preocupación, que ya usted no tiene afán. Que usted todo se lo deja a Jesús. Eso es falso. Eso para usted ser creer, para usted quedar bien delante de la congregación, hermano. Yo no voy a quedar bien delante de la congregación, hermano. Porque la congregación es carne y sangre como yo. Porque la congregación son pecadores como he dicho otras veces como yo. Yo tengo que quedar bien delante del Cordero y decirle, yo no, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Yo no puedo solo. Y aunque tú me digas que no me preocupe y no me afane, no puedo. La carne que está en mí, esto viene de mi carne y tú lo sabes, se revela contra mí y se hace más fuerte que yo. Pero si tú no me ayudas, Señor, yo no podré, Señor, sobrellevar esta situación. ¿Usted ve? Es diferente cuando usted habla así. Entonces Dios ve su sinceridad, ve Dios su corazón abierto, ve Dios que en verdad usted no puede. Y que usted lo está confesando con su boca y usted no puede. Entonces Dios va a obrar en usted. Entonces Dios no va a permitir que ni el afán, ni las preocupaciones perturben su fe. Ni el afán, ni las preocupaciones, gloria a Jesús, lo aparten de la fe del Hijo de Dios. ¿Usted ve? Pero no para usted quedar bien en la congregación. Y eso es lo que se está mirando. Lo que se está haciendo es esto, un jueguito. Para quedar bien delante de los hombres, hermanos. Yo no quedo bien delante de los hombres. Y para que el hombre esté contento. No me importa que el hombre esté contento, hermanos o hermanas. El que tiene que estar contento es el que me llamó a predicar su palabra. A ese que yo tengo que contentar. A ese que yo tengo que poner alegre, gozoso. A ese que él tenga, como tenía él, dice que él en Jesús tenía contentamiento en su siervo. O sea, aquí pongo mi espíritu sobre mi siervo, en quien yo tengo contentamiento. ¿Usted ve? O sea, de quien yo me agrado, de quien yo me siento gozoso, del que me da alegría, del que me da gozo, haciendo mi voluntad. Eso es lo que el Padre quiere decir en pocas palabras. O sea, no quiere dar a nosotros a entender en pocas palabras. Entonces, esto es lo importante. Es mantener, usted tiene que tener contento y gozoso. Es el Cordero y a Dios. No esconda, hermano, lo que usted es, su debilidad en la carne. Como le esconden, la mayoría lo esconden fingiendo una cosa que no son. Y Jesucristo dice que al fingir lo que yo no soy, me convierto en hipócrita. Los escribas y los fariseos fingían ser siervos de Dios y no lo eran. Jesús dijo, ustedes son unos hipócritas. Entonces mejor sea sincero a Dios. Y deje sentir en verdad lo que en verdad usted es débil como yo. Y que esta carne es débil. El apóstol Pablo decía, y pudo entender, dice, ahora entiendo que mientras más débil soy, más fuerte soy. ¿Por qué? Porque dice que el poder de Cristo Jesús es que mora en él. Y que él ha entendido que en su debilidad, Dios perfecciona su poder más. En su debilidad de él. Entonces entra el Espíritu de Dios para fortalecerlo. ¿Usted ve? Es Dios, no somos nosotros. Y hoy vamos a demostrar, como dice Gloria a Jesús, la palabra, Santo Dios para siempre, que dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Jehová. Y a veces yo no tampoco entendía muy claro este versículo. ¿Por qué yo no lo entendía muy claro? Yo hablo claro, yo no lo sé todo, lo sabe el Señor. Que no sabe todo es Jesucristo. ¿Por qué poder sabiduría de Dios? Y Dios me lo ha hecho entender a mí. ¿Cómo es que Dios no hace entender las cosas? Bueno, cuando yo veo que todo, por ejemplo, cuando yo tengo la preocupación o el afán de las cosas que yo recibo, de mis ingresos, de mi trabajo, de lo que sea, y de cualquier otro, donde depende mi vida, de mis ingresos, y la vida de todos nosotros en la tierra, o sea, la vida terrenal. Y Dios dice que mi vida en verdad no depende de ahí. No depende de ahí. Dice la palabra de Dios que mi vida depende de la palabra de Dios.
Mi vida depende de su palabra, la mía y la de todos nosotros. Estoy hablando de todos, cristianos y no cristianos. Es de la palabra de Dios. La palabra dice que Dios es que sustenta todas las cosas en la tierra. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios fue que dio vida al planeta Tierra. La palabra de Dios en Génesis dice también en la creación que Dios fue que creó, gloria a Jesús para siempre, los árboles, las aves. Dios puso las aguas sobre las tierras para dar vida. Dios hizo el alimento al planeta, a los hombres. Mira, hermano, antes del hombre venir, ya Dios, porque Adán lo encontró todo hecho. Ya el hombre tenía todo, ve. Pues entonces no es solo del pan que vive el hombre. Es de la palabra, no solamente del pan. Es de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque ya todo estaba hecho por la palabra de Dios. Adán lo que tenía que comer de los árboles que habían ahí. Adán lo que tenía que beber de los ríos que habían ahí, esos manantiales. No tenía que preocuparse por nada. Habían animales y todo ya. Y a veces nosotros, lamentablemente, humanamente, venimos en esta preocupación. Y hoy el Señor nos va a entender claramente por qué. Que en verdad que nuestras vidas no depende del pan, de lo que comemos, de lo que nos ganamos con nuestro sudor de nuestra frente, los honestos, los que trabajan. Y no depende de esto, sino depende del poder de la palabra de Dios. Y vamos a demostrarlo por unos ejemplos. Dios a veces nos permite a nosotros a pasar hasta hambre, hermanos. Dios nos permite a nosotros a veces que nosotros nos quedemos sin trabajo. Óigame lo que le estoy diciendo a usted. No como le hacen creer a usted. Una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Que ya usted es hijo del Dios, el hijo del Rey de Reyes, y que usted es hijo del dueño del oro y la plata, y que usted es un príncipe. Bueno, usted sabe que los príncipes no pasan hambre, ¿verdad? Los príncipes no se ven sedientos ni hambrientos, ¿no? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Tampoco se ven los príncipes en la tierra padeciendo nada por falta de una medicina, una receta o algo, no. No se ven preocupación los príncipes de que no tienen trabajo, que van a quedarse sin comer, no. Porque la monarquía, que eso es una monarquía de reinado. Ellos reciben un salario de los impuestos que, gloria a Jesús para siempre, que le dan a sus mismos padres de ellos también un salario. Ellos también reciben lo mismo de los impuestos del pueblo. ¿Ves? No tienen que preocuparse ellos. Entonces, cuando usted le hacen creer esa falsa doctrina, si yo soy hijo de un rey de reyes, del Todopoderoso, entonces yo pienso que seré mejor que ellos. Pienso yo, ¿verdad? Porque yo soy hijo del Padre Celestial, del Todopoderoso. Y le hacen creer a usted que ya usted todo lo va a tener en abundancia. Y eso no es cierto, hermano. Todas esas cosas son falsas. Dios no permite, a veces Dios gloria a Dios, lo hace que usted quede sin trabajo, hermano, óigame. Y lo hace poner, no lo hace, lo único Dios que va a hacer es que Dios no lo va a morir de hambre nunca, Porque su sol sale para todo, para justo y para pecado, dice la palabra de Dios. Pero Dios, puede ser que Dios permita que usted pierda su trabajo y no consiga uno inmediatamente. Y pase momentos de hambre, de necesidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces Dios me va a permitir? ¿Y por qué Dios va a hacer esto? Pues me preguntaría usted. ¿Y por qué Dios va a hacer esta cosa en mí? Esto no puede ser como usted dice. Quizá usted me dice a mí ahora. Pero se lo voy a demostrar por la escritura el por qué. Y la respuesta está aquí. Deuteronomios, capítulo 8. Santo Dios para siempre. El por qué y para qué. 8.1. Y vamos a comenzarlo en el 8.1 en el nombre de Jesucristo. Dice así, en el 8.1, para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. La buena tierra que ha de poseer. La buena tierra que ha de poseer para Israel, en el tiempo de Israel. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea que ellos tengan cuidado, dice Jehová, tengan ustedes cuidado de qué,
de que todos los mandamientos que ustedes han recibido hoy de mí, dijo Jehová, dice todos estos mandamientos y todo lo que yo he ordenado, dice Jehová, para que vivan, de guardarlo, o sea, de ponerlo por obra. Por obra quiere decir en práctica. O sea, hacerlo, actuar. Eso es lo que quiere decir Jehová. Para que se puedan multiplicar, para que puedan vivir y no mueran. Y la tierra que Jehová le prometió a los padres de ellos, gloria a Dios para siempre, ellos la pudieran habitar. Dice las palabras. Y seguimos aquí leyendo en el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. Óigame, te acordarán todo este camino que Jehová te ha traído estos 40 años en el desierto. ¿Para qué dice? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Te ve? Si había de guardar o no su mandamiento. ¿Para qué te he traído estos 40 años? Para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Si en verdad tú ibas a guardar o no mis mandamientos. Hermanos, acabé de explicar el motivo que esto puede pasar aquí en nuestras vidas también. Hay veces que usted puede perder su trabajo, hermano. Y usted ha cumplido. Usted no ha hecho nada malo, pero Dios lo ha permitido así. Porque Dios quiere que traerlo por ese desierto a usted y a mí. ¿Para hacerlo? ¿Para qué? Para que usted sepa que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces usted pasa hambre. Usted se ve en necesidad, hermano, pero no se muere, ¿no? Porque Dios no lo va a permitir que llegue hasta ahí. Por eso, usted se puede morir por otra cosa, pero por eso no, porque Dios no va a permitir que llegue hasta ahí. Es para que usted sepa que su vida de usted no demanda del buen sueldo que usted tiene allí. Del carro que usted puede comprar por el buen trabajo. De la casa que usted buena compró por el buen trabajo. No, eso eso viene de la mano de Jehová. Mi vida depende de Él y la suya en nosotros. Y dice que lo trajo para eso y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Ves? Lo puso a pasar hambre. No dice que lo puso a que se muriera de hambre, no. Lo puso a pasar momento de hambre. ¿Ves? Te afligió y te hizo tener hambre, Israel. Pero no te dejó morir, dice la palabra de Dios tampoco. Y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Acabé de poner el ejemplo, ¿verdad? Que Dios permite que usted pierda ese trabajo. Ese trabajo se lo daba a todo usted. En un momento usted cayó en la nada. En un momento usted cayó mendigando, como Lázaro el mendigo, en ese casi mente. ¿Pero es para qué? Es para hacerle comprobar que Dios lo llevó a esa aflicción a usted. Dios lo llevó a usted a esa prueba a usted, porque Dios prueba, siempre prueba a los suyos. Lo llevó a esa prueba para Dios saberlo, pero Dios aún así no lo dejó que usted se muriera. Porque por un lado o por el otro, usted sigue vivo por la misericordia de Él. Es para que usted entienda que no solo del pan es que vive el hombre. El hombre vive de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que sale todas las cosas. Entonces puse ese ejemplo para comprender lo espiritual. Y por eso fue que Dios dijo que te afligí y te puse a pasar hambre, Israel, en el desierto. Primero. Pero también te di el pan. Ese pan que tú, ni tus padres, ninguno de ustedes conocieron. Que cayó del cielo. Que le pusieron el maná. El que Jesús dijo, ahora yo soy este pan, pero no ese maná que comieron sus padres en el desierto que murieron. El que come este pan tendrá vida eterna. El que yo soy este maná que descendió del cielo ahora. Hermanos, vemos comprobando por qué fue que Dios permitió y que Israel tuvo esos 40 años. Pero la palabra dice que es para que comprender que es por la palabra de Dios que ellos están viviendo como usted y yo. No es por el sustento que viven. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y sigue diciendo así claramente. Y tu vestido nunca se envejecieron, ve.
sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermano, usted ve que no vivimos, hermano, no vivimos de lo que, del pan, no vivimos de lo que nos da el pan solamente. No vivimos del trabajo, de los ingresos que recibimos, no vivimos por la palabra de Dios. Dice las Escrituras que sus vestidos nunca se envejecieron, o sea, nunca se rompieron, porque yo tengo una ropa ya, se envejecen y se rompen, o se ponen feas y yo tengo que botarla. Como usted y como yo, que compramos ropa porque se envejecen y se ponen viejas, ¿verdad? Y esas duraron 40 años nuevas, intacta. Usted ve. Pero dice la palabra que sus pies no se hincharon, hermanos. Usted sepa que cuando usted camina mucho sobregirado, sus pies se hinchan, ¿eh? Y los de ellos no se hincharon, ¿ve? Porque no dependía, hermano, la vida de ellos y la vida nuestra no dependía del pan que produce la tierra, sino del que lo pone a producir, de la palabra de Dios. Y por eso dice el Señor claramente a nosotros que no nos afanemos. Pero el afán de nuestras vidas, hermanos. Nuestra vida es una vida que siempre la llevamos afanada. Siempre la llevamos afanada. Pero Dios no quiere que el afán nos ahogue. Porque si el afán nos ahoga, nos apartamos de la fe. Nos convertimos, como dice el Señor. Dice, esta palabra mía cayó entre las piedras. Y al no tener raíz, creció y murió. Porque no tenía raíz. Usted sabe que la raíz no se puede dar, no, en las piedras no puede haber raíces. Para las raíces formarse tiene que ser en la tierra. ¿Ve? Cayó entre pedregadas, dice el Señor. Es cuando el afán nos ahoga, hermanos. Nos ahoga que nos apartamos de la fe de Cristo Jesús. Pero cuando usted lo hacen creer que usted por fe reprenda eso, por fe diga que eso no lo ayudan, hermanos. Al contrario, lo hunden más en una hipocresía. Lo hunden más en una mentira. Gloria a Jesús para siempre. En una creencia de hombre. Porque el hombre cree que la fe de Dios lo ha cogido. Muchos no creen que la fe significa como todo, que es milagro. No, la fe no significa milagro. Que todo ya yo creo y así será hecho. No, hermanos. Hay versículos que lo leemos y no sabemos ni siquiera el significado de los versículos. Y así lo decimos sin saber el significado de los versículos. Sin explicarlo. Entonces ahora comencé a explicar el por qué dice las Escrituras. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a comprender que también este versículo sale en el Nuevo Testamento. Más lo vamos a dar más adelante. No es eso para siempre. Dice en el versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Ves? Reconoce en tu corazón que como ustedes mismos, ellos mismos, el hombre, castigan a su hijo, así Jehová te castiga. ¿Ves? Jehová te castiga, Jehová te prueba. Porque Jehová castiga para que tú no te pierdas. Y la prueba, el castigo es para que tú no te pierdas. Como nos castigaban nuestros padres. Por ejemplo, cuando yo me aparecía con algo que no lo podía yo comprar porque no lo producía, yo tenía que dar a mis padres, ahora no, porque ahora eso es diferente, ahora los padres están todos corrompidos, o casi todos. Yo tenía que decirle a mis padres, ¿quién me dio eso? Pero eso no se quedaba así porque yo lo diga se va a creer. Mis padres tenían que investigar a ver si es cierto que esa persona me regaló eso. Y si no hubiera así, entonces, y si no hubiera sido lo contrario, entonces, por mentir a mis padres, por hacer las cosas que no incorrectas, recibía yo castigo de ellos. ¿Para qué? Para que yo no me perdiera mañana en la cárcel y no fuera un delincuente. Para que una bala de la policía no me matara en un intercambio de disparos mañana. Para que la sociedad no me menospreciara por ser un delincuente. Para que yo no me perdiera, hermano. Por eso hacían eso nuestros padres terrenales. Y Dios nos castiga a nosotros. Es para que nosotros no nos perdamos. Porque el castigo nos hace a nosotros disciplinar. El castigo es una disciplina de Dios para nosotros.
estamos mal, estamos haciendo algo incorrecto, Dios nos da esto como castigo. Pero este castigo significa disciplina. Y esta disciplina, si la recibimos, la aceptamos, dice en hebreo, tendremos gran ganancia espiritualmente. ¿Te ve? Y la prueba. Y somos probados. Dios nos prueba. Porque la palabra lo dijo claramente que Él probó a Israel cuando leímos arriba. Lo afligió en el desierto para probarte y para saber lo que hay en tu corazón. Y le dijo a Israel. Para probarte, dice. Y para saber lo que hay en tu corazón. Si habéis de guardar o no mi mandamiento. Por eso es la prueba. ¿Ve? Las pruebas que llegan a nuestras vidas, hermanos. Entonces usted ve, cuando usted le enseñan a usted y le dicen a usted una doctrina errónea y le dicen a usted, bueno, usted no puede tener nada de esa cosa, usted tiene un Dios que lo tiene todo. Eso es falso, hermano. Oiga lo que dijo aquí. Y no era el Dios de Israel. Esto no era el Dios de Israel cuando Israel dijo así. Alaba su nombre de Dios para siempre. Ve. Dios también quiere probar tu corazón para ver si tu corazón está guardando. Si tú estás guardando tu corazón para Dios, para ver si tú estás guardando tu palabra para Dios. Y Dios a veces te hace caer en esas circunstancias. A veces Dios te pone en momentos difíciles que tú ni siquiera ni para la comida puedes conseguir. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es, Señor? Aquel no es cristiano y mira cómo anda. Mira cómo aquel anda y tiene todo. ¿Y yo qué pasa? Sí, tú mismo. Porque a ti es el que te está probando. A ti el que te está, a ti, no al que no lo conoce, porque el que no lo conoce a él, le ofrecen todo tipo de negocio y lo acepta por dinero. Es a ti, la prueba es para ti. Es para Dios saber en tu corazón si tú estás dispuesto, aunque Dios lo sabe todo. Si tú estás dispuesto a guardar sus mandamientos, es para conocer, la prueba es como una calidad. Dice la palabra de Dios que cuando el oro se prueba en el fuego para saber la calidad del oro. Así Dios prueba nuestra fe en los momentos duros y nos lleva a veces Dios a aflicción, hermanos. Para que nosotros sepamos que no de lo que nosotros poseemos, por las cosas que nosotros tenemos en la tierra, porque yo tengo mi negocio, porque yo tengo mis casas, mis propiedades, yo vivo de eso, no. Es de la palabra de Dios que demanda mi vida. Y la vida de todos nosotros, gloria a Jesús para siempre. Vamos a dejarlo ahí, lo voy a hacer más abajo, pero no es necesario ya, porque voy a dejarlo ahí en el versículo 5, porque que se lo quiera lo puede llegar hasta el final. El que lo quiera lo puede llevar hasta el 10, pero yo le voy a llevar hasta ahí, pero no, lo voy a dejar ahí ya. Al versículo 5, porque no es necesario, porque nada más lo básico, lo que yo quería enseñar está desde el 1, comencé desde el 1 hasta el versículo 5. Ya no quiero más enseñar más de ahí, porque ya iba a comenzar a hablar claramente lo que Dios le tiene en esa tierra prometida, y etcétera, etcétera. Ahora, gloria a Jesús para siempre. Vamos a hablar, porque siempre hemos hablado siempre, para que usted lo que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que a los hermanos que esperaba que no se molestaban, porque él siempre tenía que enseñarles la misma cosa, que no fuera para ellos como una molestia. O sea, no le causara eso a sus hermanos como una inquietud, una molestia, porque la palabra de Dios es la misma siempre. La palabra de Dios no es una moda nueva, ni tampoco viene con fantasía, ni engaño, ni con adulación para el hombre. La palabra de Dios se llama vida eterna y dura, pero vida eterna y poder. Hemos hablado otras veces ven porque usted lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un desarrollo, hermanos, que cuando usted comienza a hablar de un versículo y enseñar ese versículo bajo ese tema, ese mismo tema, después Dios viene y lo manda al mismo versículo para usted sacarle también a ese versículo otro desarrollo bajo otro tema. Oiga lo que Dios, así son las palabras de Dios. Cuando usted se deja que Dios lo guíe, y usted diga, tú eres el sabio, tú eres el que tiene la sabiduría, no yo. Ahora vamos aquí a Primera de Reyes. En Primera de Reyes vamos a demostrar lo que decimos, por eso le digo a usted que ahora vamos a seguir comprobando el significado cuando dice el Señor, no solo del pan vivirás tú,
sino de la palabra que sale de mi boca, dice Jehová. Vamos, ahora no van a entender esto, ¿eh? Y mire que lo hemos enseñado en otras circunstancias. Y hemos enseñado diferente. Y ahora Dios dice, ahora te voy a enseñar el motivo, el por qué yo digo esto. ¿A dónde está esto? El origen de estas cosas. Aquí en este versículo. Para que usted vea lo que es la palabra de Dios. Por eso que tenemos que siempre caemos en el apóstol Pablo dice que tenía que enseñarle lo mismo. Porque si él no enseñaba lo mismo, tendría que añadir palabra de él. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y si añadía palabra de él, estaba muerto él y todo lo que lo oyeran. Entonces yo no puedo enseñar otra cosa, yo tengo que enseñar bajo ese mismo orden. Porque si no, si yo comienzo a enseñar otra cosa fuera, entonces tener que añadir cosas mías y ya no serían palabras de Dios, sino serían las palabras mías que no dan vida. Mire para que usted vea, no solo, para que usted vea, para demostrar lo que dice el Señor, que no solo del pan vive el hombre. Vamos con el ejemplo del profeta Elías. Elías, conocemos la historia de Elías. Un siervo de Dios. Un profeta ungido por el poder del Espíritu Santo de Dios. No un mentiroso como ahora, no. Un profeta de Dios de verdad. Y sabemos que este hombre es uno de los profetas que Dios le persevera la vida. De lo que Acá y Jezabel habían matados. Pero este es el único dolor de cabeza grande que tiene Jezabel. Y el rey Acá, que está corrompido por haberse casado con una hechicera idólatra Jezabel. Eso es lo que es Jezabel, dice la escritura. Una mujer hechicera y también idólatra. Y ha corrompido el pueblo santo de Dios. Se ha apartado, como dijo en Deuteronomio, gloria a Dios. Se ha apartado de sus leyes, de sus mandamientos, y no han obedecido lo que Dios dictó a Moisés para que escribieran y están bajo maldición por la desobediencia. Entonces Dios dice la palabra de Dios que Dios manda aquí a su profeta Elías, a donde rey Acá, a decirle al rey Acá lo que Jehová va a mandar sobre la tierra por causa de él. Porque no dice la palabra que él nunca lo mandó, él siempre lo mandó donde Acá, porque Acá era el rey. No, Jezabel no lo obligó. Por eso que Dios no come justificaciones con nosotros. Jezabel no le puso una pistola, vamos a decir, todavía no arma de fuego, vamos a decir, no había arma de fuego, pero un cuchillo. Tú tienes que hacerte conmigo obligado. O no lo hizo bajo un soborno para que se casara. No, él se casó con ella por su concupiscencia. Por sus apetitos deshonestos de su carne. Y se apartó de Dios. Y Dios, siempre Dios, si usted se ve en el Antiguo Testamento, siempre Dios se dirige a la cabeza. Y él acá era la cabeza. Él fue que trajo la corrupción. No fue esa mujer, fue él. Y la toleró y la apoyó. Dice la palabra aquí en 1 Reyes 17. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galá, dijo: acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, dice el profeta: Jehová oye lo que hay para ti acá. Oye lo que Jehová va a mandar por causa de la desobediencia. Jehová dice que no habrá lluvia en todos estos tiempos. ¿Y tú sabes cuánto duró esa sequía? Aunque ahí no lo especifica claro, pero si usted se va a Santiago 5:17, le va a decir a usted. ¿Usted ve? 3 años y 6 meses. ¿Usted ve? La vida mía no depende de la palabra, del pan. Entonces mi vida no depende solamente del pan. Hermano, 3 años y 6 meses. Dice en Santiago capítulo 5, versículo 17. Váyase y léelo. Dice que no va a decir otra cosa que es de Elías que está hablando de la sequía. ¿De esta mismo? No habla otra cosa. Va a mencionar a Elías de esto mismo, que no llovió. Hermano, usted sabe que la lluvia, el agua dicen, el agua es vida y es verdad. Y sin lluvia, hermano, no hay fruto, pero sin fruto, ¿cómo comemos? Pero no solo del pan vive el hombre. Estamos entendiendo aquí lo que nos está mostrando. Ahora,
como acabé de explicar, lo que Dios nos muestra. No solo del pan vives tú, sino tú vives de mi palabra es. Es de mi palabra que tú vives en verdad. Y por eso el Señor nos dice, no te afanes por lo que tú vas a comer, por lo que tú vas a vestir. ¿Ves? Tú no vives de ahí. Yo sé tus necesidades, dice Dios. Yo la conozco, dice Dios. No es que yo no la he visto, yo la veo y la conozco, dice Dios. Pero como le dije a usted, a veces Dios te pone a ti a pasar hambre, te pone a pasar necesidad. ¿Por qué tu fe tiene que ser probada? El apóstol Pablo dijo que él se vio pasando hambre. Se vio sediento y hambriento, dijo Pablo. En el camino que él llevaba como misionero. Pero Dios no lo dejó que se muriera, porque Dios nunca te va a dejar que te muera. Porque Dios es bueno, ¿eh? Malos somos nosotros. Dice la palabra de Dios, gloria a su para siempre, en el verso 2. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate, dice, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Jehová le dijo a su profeta Elías, ya vete, apártate de aquí, ya le dijo lo que tiene que decir acá. Y vete al arroyo que está frente al Jordán ahí y quédate ahí. Elías, vete a oír, vete a encontrarte ahí, dijo Jehová. Claro, porque Jezabel y lo está buscando para matarlo. Con la autorización del rey acá, claro. Hermanos, este hombre, acuérdense que tenemos que vivir de algo. Pero este hombre no tenía una morada fija. Porque este hombre anda como un prófugo huyendo. Entonces, cuando usted anda huyendo, su alimento para usted comer tiene usted problemas. ¿Por qué? Porque usted no tiene un trabajo, no tiene un ingreso de donde usted se va a sustentar. Pero Jehová dijo, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Aquí lo está demostrando por la Sagrada Escritura a través de este profeta, a la iglesia de Cristo Jesús. Y oiga lo que dice Jehová aquí claramente. Jehová sabe que este hombre necesita comer. Y lo mandó para el arroyo porque del agua no se mantiene nadie. El agua es buena, pero tiene que comer alimento. Dice la palabra de Dios. Y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Que es lo que dice aquí. Jehová dice, tú beberás del arroyo, pero yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Hermano, mire, los cuervos no me van a obedecer a mí porque los cuervos no entienden mis idiomas. Usted ve, yo puedo mandarle a un cuervo, si trae algo de comer, ven que tengo hambre, no me va a obedecer, ¿no? Usted ve, porque la palabra de Dios es el poder. Pero Dios sabe que Dios fue que lo creó. Dios sabe en qué idioma le va a hablar para que ellos entiendan. Dios sabe cómo le va a dar la orden para que ellos comprendan. Dígale usted a un cuervo que él trae que comer, que no le va a hacer caso a seguir volando. Santo Dios para siempre, ve. Es Dios, hermano, Dios es el que sabe, porque no vive mi vida. Dice el Señor, óyeme, tu vida no depende no solamente del pan, depende de la palabra mía. Esto es lo que quiere decir, ve. La vida de Elías, la vida suya depende de la palabra de Jehová. Y Jehová dijo, te voy a mandar los cuervos porque es de mi palabra que depende de tu vida, no solo del pan, para que te dé comida. Dice la palabra de Dios, y vemos aquí claramente. Y dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió, y dice, se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Él hizo lo que Jehová le dijo. Se fue a vivir allí al arroyo. Ese arroyo estaba frente al Jordán, dice la palabra de Dios. Dice, y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Ahora entendemos lo que dice el Señor. Porque ahora comprendemos la palabra de verdad. No solo del pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de dónde. De la boca de Dios, ¿verdad? De la boca de su boca de Dios, ve. ¿Comprendemos lo que Dios quiere decir con esto? Elías es nuestro ejemplo. Uno de nuestros ejemplos. Israel, en Deuteronomio capítulo 5, fue uno de nuestros ejemplos en el desierto, es que lo puso a pasar hambre. Te hice pasar hambre, sé. Te hice sufrir, te afligir. Trae sufrimiento, aflicción y sufrimiento. Bien. A tu Israel. Pero para probarte, Israel. Ve. Para probarte traje esto.
Y cuando usted le hacen creer que en Cristo Jesús todo de color de rosa, es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Dios no cambia su método que Él tiene. Ni por usted, ni por mí, ni por nadie. Y entonces vemos aquí claramente que este profeta está comiendo porque Dios manda a los cuervos. Y miren, los cuervos no se comen la carne. ¿Sabes? Los cuervos les gusta la carne, ¿verdad? No se la comían, no, se la llevaba, ¿eh? Mira cómo es la cosa, ¿eh? No se quedaban en el camino, ellos se lo comían, ellos no. Se comían la carne. Le entregaban a sí mismo lo que Dios le había mandado. ¿Y de dónde salía esa comida, hermano? Esa comida era que daba la vida. No, eso venía de la palabra de Dios, hermano, porque Dios que prohibió todo, Dios que hizo todo. ¿Ves? Es por su palabra que vivimos, hermano. Gloria a Jesús para siempre. Dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 7. Y pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Claro que sí. Cuando no llueve, los arroyos se secan. Y como Dios dijo al Señor que no iba a llover, ya comenzó la sequía. Al secarse el arroyo, él tuvo que moverse de ahí. ¿Por qué? Porque ya no tenía ahí para beber. Ya no había para él tomar agua, ya el agua se había agotado. Necesitaba también agua potable. También para él asearse como hombre. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios nos sigue mostrando a nosotros aquí, hermano, no solamente por medio de los cuervos, sino ahora también Dios, ya Dios usó los cuervos y le dio orden a los cuervos. Ahora Dios va a usar una mujer que tiene hasta menos que Elías. Óigame. Antes Dios lo mandó a sustentar, esa mujer tenía hasta menos que Elías. Bueno, lo único que ella tenía un techo, pero con respecto al pan, nada, dice la palabra de Dios. Lo que tenía no era nada. Y Dios dijo, te voy a mandar allí para que allí te van a sustentar. No solo del pan vive el hombre, sino la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dios no lo mandó allí a un rico. Y ella dijo, bueno, ella dijo, me mandó allá donde ese rico. Esto sí es verdad. Ahí no voy a pasar hambre más. Ahí no voy a pasar sed más, porque hay una lo mandó a una viuda que no tenía nada. Y dice, sí, esa te va a sustentar, ve para allá, que yo te estoy mandando de ella, que esa va a ser tu sustento ahora. Alabado el nombre de Dios para siempre. Es que Dios es grande, hermano, porque Dios nos muestra a nosotros, nos hace ver a nosotros que no vivimos del pan, hermano, solamente. Es que vivimos nuestra vida, depende de su palabra, de Él. Y Él me dijo a mí, te voy a hacer ver a ti y a todos, mi iglesia, a ti también me dijo a mí, que no, tú no dependes de lo que tú recibes, tú no dependes de tus entradas, tú no dependes de tu trabajo, tú dependes de mi palabra. Dijo Dios, te voy a hacer ver a ti también, me dijo Dios a mí. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Santo Dios. Y ahora dice aquí, seguimos aquí en el versículo 8, dice Elías y la viuda de Sarepta. Santo Dios. Gloria a Jesús. Quizás en esta semana, no creo que quizás lo pueda terminar hoy todo. Porque el tema es bastante amplio. Pero interesante en nuestras vidas cristianas. Dice la palabra de Dios en el versículo, en Primera de Reyes 17, 8. Dice, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Óigame. Dios lo mandó a esa mujer viuda que lo sustente. La mujer no tiene para ella. Ni para ella tiene. Lo va a decir ella. Ni para ella bien, ni para su hijo tampoco. Los pocos que tiene ya es para comérselo. Ya no saben qué va a pasar. Pero ¿dónde fue que lo mandó Dios? ¿A dónde? Una que no tenía nada. Ande una que apenas tenía un poquito de harina. Dice la palabra, dio un poco de aceite. Lo vamos a leer aquí. ¿A dónde fue que Dios mandó? Y dice, esa está la que te va a dar sustento a ti, Elías. Ahora no son los cuervos, ya no. Yo no, ya los cuervos no. El arroyo se secó, tú tienes que moverte. Ahora tú te vas para allá. Pero yo te voy a sustentar, sí. Tú vas a recibir sustento. Yo le he dado orden a esa mujer, pero esa mujer te va a sustentar a ti. Pero esa mujer no tiene que caerse muerta para sustentarlo a él. Porque no es ella la palabra de Dios que lo va a sustentar a él y a ella. Eso es lo que Dios nos está mostrando a nosotros en esta historia, hermanos. ¿Se ve? Usted dirá, pero ¿cómo va a ser entonces? ¿Cómo Dios lo manda a donde esa mujer que no tiene nada? Porque no es ella que le va a sustento, es Dios a él y a ella.
Y a todos nosotros, porque la palabra de Dios que nos sustenta, la palabra de Dios que nos da la vida, en todo, la vida espiritual, la vida terrenal, en todo es la palabra de Dios que nos sustenta. No para que nosotros le demos prioridad al trabajo, que el trabajo que yo vivo, no, yo vivo de la palabra de Dios, porque Dios es quien me da el sustento de este trabajo. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, sigue diciendo aquí. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Ya Elías encontró a la viuda en Sarepta y le pide agua para que, dice, pero no solamente el agua, y se le sigue diciendo. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Óigame. Elías no está pidiendo agua solamente, Elías está pidiendo comida. Pero no hay comida ahí, hay poca. No hay. Esa mujer no tiene nada. Al pronto esa mujer ni marido tiene, viuda. Para que la ayude para sus... Mira si esa mujer tiene algo, que esta viuda no tiene esposo. O sea que el que le daba el sustento, el que la ayudaba por su sustento de ella ya había fallecido. Y en ese tiempo no es como ahora, porque ahora las mujeres quedan respaldadas por las pensiones. Si el hombre muere, la mujer queda respaldada. Porque ahora las leyes cambiaron, las leyes se modificaron y fueron cambiando a través de los años. En ese tiempo, esas personas, mayores de esas personas, no tenían, trabajaban por ellos mismos, por su propia cuenta. Y cuando moría el esposo, ¿usted no dice la palabra de Dios? Que siempre refleja a las viudas y los huérfanos que el Señor mandaba a Israel que compartiera con ellos. Porque esas eran las personas que quedaban desamparadas, sin el sustento. ¿Y dónde fue que Dios la mandó? Donde una viuda que no tiene ni esposo y no tiene nada. Y le dice ahora a él que le traiga, oiga, Elías le está pidiendo pan. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Ve? Elías está pidiendo mucho, no hay más. No hay más. Elías, dice ella, no tengo más, no tengo que darte, no te lo puedo dar, Elías. Le dice ella, es todo lo que tengo, lo poco que tengo. Le está diciendo al profeta, y es para hacerlo para mí, para mi hijo, para no dejarlo morir. Pero no hay muchas cosas, no hay mucho pan, no hay mucha harina, no hay mucha harina, no hay mucho aceite. Es un poco. Oye, ¿dónde fue que Dios lo mandó? Esa es que te va a dar sustento a ti. Gloria a Dios para siempre. Dice en el 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve a como has dicho, pero hame a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo. No tenga temor. Haz como tú lo vas a hacer, pero primero tiene que hacerme una para mí, una pequeña torta. Y después que tú hagas una torta para mí, mire hermano, hay cosas que son duras. Hay pruebas duras en esta vida. Pero usted ve lo que le estoy diciendo, Dios a veces nos va a nosotros a poner pruebas en nuestras vidas. De que esa mujer tiene que dar. Primero hacer lo poco que tiene, hacérselo al profeta primero. Si queda algo, quizás se lo coman ellos. Dijo, y después que tú me hagas lo mío, entonces tú haces lo tuyo para tu hijo. Porque dice aquí en el 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Le dice él a ella. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque Jehová ha dicho así. Hazme la torta que yo quiero primero y después a tu hijo, porque Jehová dijo que no te faltará el aceite tampoco, ni la harina.
te faltará tampoco, va a menguar, se va a acabar. No. Dice la palabra de Dios, ¿cuánto duró esto? Dice, hasta que llueve sobre la faz de la tierra. Bueno, yo le dije a usted que cuánto fue que duró esta sequía. La sequía duró 3 años y medio, que cité Santiago 5:17. Ve. Hermanos, usted ve que ve que que es lo que Dios nos muestra aquí. Que nuestra vida no depende, hermano, no solo del pan, vivimos nosotros, hermanos. Esa mujer no podía sembrar nada. Póngase que ella podía tener un patiecito, hay un terrenito para sembrar donde ella vivía. Aunque la Biblia no lo registra, pero póngase que podía tener algo que podía sembrar, que sea un par de mata. No podía hacer nada porque había una sequía en la tierra. Sin embargo, dijo Jehová que no le iba a faltar el aceite ni la harina. Porque por la palabra de Dios, no es por mi vida no depende por el alimento que se produce en la tierra, sino es por su palabra de Él, que es que hace producir todas las cosas. Y no necesita Dios la tierra para hacer producir alimento. Porque es su palabra que produce todo, hermano. Es la palabra de Él, su poder, su palabra, dice la Escritura. Mira que estamos aprendiendo muy, muy interesante esto, porque hemos hablado otras veces de estas cosas, pero ahora Dios me ha mostrado decir, mira, esto es lo que quiere decir. No solo del pan vivirá el hombre. Ve, enséñame, mi iglesia. Explícale a mi iglesia que esto es lo que quiere decir. Porque yo lo decía, y usted lo decía, y muchos lo decimos. Pero el significado, ¿qué significa esto? ¿Usted ve? Y nada más lo decía, yo también lo decía. Pero Dios dice, no, es que tenemos que saber el significado de esta palabra. Y ahora Dios nos lo está mostrando aquí por sus sagradas escrituras. Dice la sagrada escritura, gloria a su para siempre. En el verso 15, entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Ahora había abundancia. Porque fue la palabra de Jehová que es la que da vida y suple todas las cosas. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué quiere decir aquí? Que durante estos 3 años y medio que duró la sequía, eso fue lo que, porque la palabra dice que duró 3 años y medio la sequía. Se lo cité ahí. No es invento mío, que en el tiempo que tuvo esa sequía, esa mujer no le faltó nunca su aceite, ni nunca le faltó la harina. Mientras ella sacaba más aceite, usaba aceite, venía Dios y lo reforzaba. Cuando ella cogía harina, venía Dios y la reforzaba. Entonces no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra que sea la boca de Dios. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros con esta historia de Elías y la viuda, hermanos. Dios nos muestra a nosotros estas cosas. Que todo ese sustento que vino fue por la palabra de Dios. El sustento que viene sobre nosotros es por la palabra de Dios. Sea usted cristiano o no sea cristiano, hermano. Esto no tiene que ver porque usted sea cristiano y yo no. Por toda la creación de Dios. Todo es sustentado por la palabra de Dios. Toda vida depende de nosotros y demanda de nosotros por la palabra de Dios. No por la casa, no por la propiedad, no por el negocio que me renta, no por el trabajo que yo tengo, buen trabajo, no, por la palabra de Dios. Todos. Y lo dejamos ahí en el versículo 15. Y vamos aquí a Primera de Reyes, seguimos. Capítulo 19, demostrándolo todo por las Sagradas Escrituras. Capítulo 19, versículo 4. Otra vez seguimos con Elías, el ejemplo de Elías. Seguimos con el ejemplo del profeta Elías. Sabemos que lo que Elías estaba viviendo no era fácil para el profeta Elías. Bueno, ¿por qué no era fácil, hermanos? Porque era una persecución continuamente. La palabra dice en el versículo 3 que él estaba huyendo del peligro. 19.3, vamos a comenzar en 19.3 ahí. Lo quiero comenzar un versículo más arriba. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Usted ve? Elías está corriendo para salvar su vida. Porque Elías es perseguido por Jezabel, aprobado por el rey acá, claro que sí. Ahora Elías ha pasado mucho trabajo, hermanos.
¿Usted cree que Elías no pasó su momento de hambre? Lo pasó. Lo pasó, hermano. Dios no lo dejó morir, pero lo pasó. La prueba de Elías, porque esas tribulaciones son pruebas, hermanos. Elías estaba pasando por una prueba. Las tribulaciones son pruebas para la iglesia, hermanos. Y no crea usted que porque Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí, me está usando que todo vendrá sobre el color de rosa. No, Dios tiene que venir sobre mí pruebas, persecuciones, hermano. Tengo que pasar hambre, tengo que verme angustiado, preocupado, tengo que verme ya ahogado, pero Dios está ahí para no dejarme ahogar. Porque mi vida no depende de mí, sino de su palabra. Solo su palabra es que me sustenta. Solo su palabra es que me da la vida. A todos nosotros. Porque Dios no miente, Dios verá. Y la palabra de Dios es templo. Es un templo de poder. Un estruendo, dice la palabra, dice la Escritura. De muchas aguas. Así dice la palabra de Dios cuando Dios habla. Que se oye un estruendo de muchas aguas, hermano. No son las palabras suyas ni las mías que son vanas y son mentiras. Son las de Dios. Las palabras que sustenta toda su creación y todas las cosas. Aquí en la tierra. Estamos hablando aquí en la tierra donde vivimos. Porque sabe que en el cielo lo sustenta Él también. Pero como no vivimos allá, estamos hablando de aquí. Del paraíso terrenal. Del reino terrenal. Y oiga lo que dice aquí. Y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, Elías se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, de un árbol frondoso. O sea, que da sombra para ponerse abajo de él. Y dice, y deseando morirse, oiga, a ver. Y Elías está agotado, ya no puede más. Elías está fatigado ya. Las persecuciones, los trabajos que le está pasando, las tribulaciones. ¿Por qué Elías recibe las tribulaciones? Por la palabra de Dios. Pero Elías tiene que pasar y todos los profetas pasaron por esas tribulaciones, casi todos. Porque todos tenemos que pasar por todas esas tribulaciones. ¿Qué dice las Escrituras? Que ya Elías desea morirse, estar muerto. Porque ya Elías para estar muerto es mejor para él ya. Ya él no quiere seguir vivo. Y oiga lo que dice. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Jehová, no puedo más. Por favor, ya, le dice Elías. Jehová, Dios, ya yo no aguanto más. No puedo soportar más esta tribulación. No puedo soportar más todos estos trabajos que estoy pasando. No puedo aguantar más, Jehová. Ya no quiero estar vivo. Quiero que me quiste la vida, Jehová. Y cuando él entra en su debilidad y en su aflicción, claro, humanamente, como hombre y como todos nosotros, entra entonces la palabra de Jehová para hacerle ver a Elías y a todos nosotros que porque él esté pasando hambre, porque lo están persiguiendo y él está pasando su momento de hambre, de necesidad también. Él no vive solamente de eso. Su vida no depende de eso, sino de la palabra de Jehová. Gloria a Dios para siempre. Dice en el 5. Sí, en el 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Te ves? Se quedó dormido, hermano, estaba agotado y estaba fatigado, ya no era él. Pero un ángel le tocó a nuestro Dios para que él le entender a Elías a todos nosotros que es la palabra de Dios que da vida y que da poder. Que es la palabra de Dios que da fuerza, es la palabra de Dios que no me deja que me ahogue en los momentos de mi tribulación y mis persecuciones. Es la palabra de Dios que me da todo y de ahí demanda todo. Entonces, él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Él vio, oiga, ya vio la torta cocida sobre el aguas. El aguas era como ahora que nosotros usamos la cerilla para encender las cosas. Eso en ese tiempo que se usaba. Con eso era que se encendía el fuego. Pero ahora no, porque ahora tenemos el fósforo, tenemos
un encendedor, tenemos otro método, pero eso era que se usaba en ese tiempo. Para poder encender, para que hubiera, para cocer, para hacer algo, pues, o sea, encender el fuego, como decir, déjame enseñar, ahora no, porque ahora usted enciende la leña, usted dice, bueno, ahora usted enciende la leña, usted le prende fuego con el fósforo, con lo que sea, pero antes era eso que se usaban. Sin embargo, dice la palabra que él comió. Pero él volvió otra vez, hermano, esto me estaba tan agotado, hermano. Ya este hombre no podía más humanamente, que volvió y se tiró y se durmió. Después que él comió. Ya él no podía más cuando le dijo a Dios. Pero el Señor dice aquí, oiga lo que quiere entender aquí para que usted vea la gloria de su para siempre. Dice en el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí no acaba Elías. Levántate, Elías, y come. Porque ahí te queda largo camino todavía. Tu misión no ha terminado, Elías. Jehová no te puede quitar la vida. Porque Jehová la puede quitar y la puede dar. Es que tu misión no ha terminado. Pero ahora Jehová te va a hacer ver a ti y a todos nosotros que Él tu vida depende de Él por su palabra. Dice la palabra de Dios. Dice en el 8. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios, donde Dios quería que fuera. Ahora entiende, hermano, Elías se pone debajo de ese arbusto. Ya Elías no quiere más. Ya está cansado de tanto huir, de pasar hambre, de pasar sed. ¿Usted cree que el que está huyendo no pasa hambre, no pasa sed? Pasa, hermano. Dios estaba ahí, Dios no lo estaba dejando que se muriera, porque la vida de él no dependía de ese pan, sino de la palabra de Dios, por eso que él estaba vivo. Sin embargo, Dios hace que el ángel baje y le haga algo de comer ahí. Porque él está en un desierto solo, ahí no hay nadie. Para que coma. Pero es para que entender que esa comida que él se comió no depende, esa comida no significa en el sentido, no la podemos ver en el sentido terrenal, sino espiritualmente. Que quien le dio la fortaleza a él le dijo que se levantara y que comiera, porque el largo camino le restaba. Fue el Señor que tuvo él fuerza y ánimo y no se murió esos 40 días caminando para llegar 40 noches a Oré. Es por la palabra de Dios que estaba vivo. No solo por el pan vive tú ni yo, sino por su palabra. Y Elías estaba pasando hambre, trabajo, pasando sufrimiento. Y Jehová le dijo, Jehová, quiero morirme. Basta ya, Jehová, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Pero Jehová le hizo saber a Elías y a usted y a mí que la vida de nosotros demanda de él. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Lo dejamos aquí, gloria a Jesús. Ahora vámonos a lo de Jesús examinarnos para la gloria de Dios. Por eso quiero lo que hay en el Antiguo Testamento para poder entenderlo claramente. Ahora vamos a examinar otro milagro que surgió también por la palabra de Dios y donde confirmamos otra vez de nuevo y entendemos el significado de esta misma palabra, que no solo del pan vivimos nosotros, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros aquí? Esto, bueno, vamos a verlo. En ahora no es Elías, sino el sucesor, Eliseos. Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahora bueno para el sucesor de Elías, Eliseos. Donde se cumple lo mismo que dice la palabra, es por la palabra de Jehová que vivimos. Y lo comprobamos aquí en Segunda de Reyes, con este milagro que se hace. Este milagro es semejante. Fue como algo semejante a lo que Jesús hizo también cuando Jesús vino. Lo único que había aquí, dice la palabra de Dios, eran como 100 personas. Y allí eran más de 5,000, sin contar a las mujeres ni a los niños, que lo vamos a mirar más adelante. Para comprobar lo mismo, que no es del pan que vive el hombre. Que no nos preocupemos, para hacernos Dios entender a través de esas cosas, que no nos afanemos, que no deje que el afán nos ahogue. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir mañana? Hoy no tenemos que comer, ¿y qué va a pasar? Para que no nos preocupemos, porque Dios sabe y ve tu necesidad, dijo Jesús. Dios no es ciego. Dios lo sabe. Y oiga aquí lo que dice la palabra de Dios.
aquí dice las escrituras 4, Segunda de Reyes 4:38. Dice arriba, milagros en beneficios de los profetas. Bueno, Eliseos, como acabé de explicar, el profeta Eliseo, el sucesor de Elías, sigue Dios usando a Eliseo como sucesor de Elías. Sabemos la historia un poco de siempre, que a veces hablo siempre de eso. Que acuérdense que Eliseo le pidió algo a Elías. Pero no le dijo a Elías, déjame la túnica, Elías, si tú te vas. Mira, déjame los calzados si tú te vas, Elías. Elías, si tú tienes una ovejita, déjamela. No le pidió eso. Si tiene algún denario, déjamelo. No le dijo eso. Solo le pidió, solo te pido tu espíritu antes de que tú te vayas. Que me dejes tu espíritu. Le dijo gloria a Dios, santo Dios, Eliseo a Elías. Y dice Elías, has pedido algo difícil. Para Elías, claro, pero es posible para Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Para Elías, claro, es difícil para mí también. Pero si me ve antes de que yo me falla, los tendrá, dijo el Espíritu Santo. Te lo daré, santo Dios. Gloria a Jesús. Y el espíritu de Elías estaba en Eliseo. Así dice la Escritura. Siguió en Eliseo el espíritu. Es que Dios es el poder, hermano. Lo que algo es difícil, lo que es imposible para Dios, todo es posible, dice la Escritura. Es que su palabra es poder. En su palabra hay poder. Su palabra significa poder, que todo lo puede. En su palabra no hay nada imposible. Y este hombre siguió con el mismo espíritu de Elías. Y lleno del mismo Espíritu Santo de Dios, como estaba Elías. Dice la palabra de Dios usando a Eliseo grandemente. Bueno, como usó Elías, que Elías lo usó para él Dios resucitar el niño de la viuda. Así también usó Eliseo para resucitar el hijo de la Sunamita, ¿verdad? Como leímos hace unas semanas pasadas. Y siguió usándolo, haciendo milagros. Así lo sigue Dios usando aquí con este milagro en beneficio de los profetas. Porque aquí se trata siempre, usted ve, hermano, tiene que venir algo en nuestra vida, tiene que venir lo acabé de explicar, no como se cree usted que todo es color de rosa. Dice la palabra que aquí también vino una sequía, que aquí también había una hambre, hermanos. Y los profetas estaban pasando también, hermanos. ¿Usted ve? Estaban pasando. Es que tenemos, hermano, Dios lo pone así, Dios lo hace así. Porque Dios quiere, en esa prueba, en ese momento es que Dios moldea tu corazón. En esa prueba, hermano. Y aquí había una necesidad también. Y los siervos de Dios tenían necesidad, dice aquí, los profetas. Por eso dice la palabra milagro en beneficio de los profetas. ¿Ve? Porque ellos tenían la necesidad. Y no solamente ellos, todos los que estaban alrededor por esos contornos. Dice así. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, ¿ve? Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo cual dijo a sus criados, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Ve? Había una gran hambre, hermanos. Y los hijos de los profetas, dice que los hijos de los profetas estaban con Eliseo. Y Eliseo mandó a que pusieran una olla, a poner un guisado, pero es que no hay. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pero Eliseo lo mandó porque fue Jehová que mandó. Para comprobar que no solo del pan vivo yo, sino la palabra que sale de la boca del que habló, de Jehová. No era que Eliseo tenía ya un conuco y tenía un granero allí lleno de trigo y de aceite. No. Y de sidra. No. Eliseo está en la misma situación que ellos, no tienen nada. Sin embargo, oiga lo que pasa aquí. Mire si hay una hambre, una hambrusca grande, que estos salieron a buscar al monte algo, a ver qué traían para comer, y lo que trajeron fue un veneno. Para que usted se dase cuenta. Cogieron algo que no era de comer y lo echaron a guisar. Y oiga, vamos a seguir hablando aquí para que usted vea. Dice la palabra de Dios, y salió uno al campo a recoger hierba, y halló una como parra, montes, de
de ella llenó su farda de calabaza silvestre. ¿Ve? Y se volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. ¿Ve? Hermano, mira lo que el hambre. Fue a buscar, pero no supo ni lo que recogió. Lo fin que lo encontró y lo echó y se lo trajo encima y lo echó allá en la olla a guisar. Pero la palabra dice que esto, lo que él echó, eso eso que él echó no se podía comer porque envenenaba, hacía daño. Pero eso era el hambre, ellos se iban a buscar, pero hay una sequía, no hay nada. Eso fue lo que encontraron. Pero Jehová fue que dijo que va a aparecer. Jehová fue que dijo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y oiga lo que sigue diciendo aquí, gloria a Dios, para siempre. Dice en el 40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varones de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. ¿Ve? Lo que trajeron era algo mortífero, no era para comer, pero no encontraron nada, hermano. Ellos pensaban que eso se lo podían comer, había hambre, había sequía, pero echaron a la voz alerta y no lo comieron, de que eso no se podía comer, porque eso era mortífero, o sea, eso era algo venenoso, dice la palabra de Dios, y no lo comieron, dice la palabra de Dios. Santo Dios para siempre. Usted lo que le digo, cuando Eliseo mandó a que echaran algo, no había, ellos se lo hacían aventurar, a buscar, pero Jehová dijo, y Jehová va a cumplir, es la palabra de Jehová, esto no depende que hay sequía, que yo no tengo que comer, me voy a morir. No la sequía, mi vida no depende de la tierra. Y aunque la tierra me da fruto para comer de ella, no, mi vida depende de la palabra de Jehová. Porque no solamente de la tierra vivo yo, de lo que puso la tierra, sino de la palabra de Jehová. Dice la palabra de Dios en el 41. Él entonces dijo, trae harina. Él es Eliseo, que era el que Jehová le había dicho. Trae harina. Dice, él entonces dijo, trae harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Claro, porque era harina. La harina es comida. No mata a nadie. Eso es comida. Ya no había que haber una voz de alarma porque no había por qué alarmarse. Pero esto no es suficiente, hermano, dígame. Porque dice que son 100 hombres. 100 hombres. No es que está Eliseos y el criado y unos par hijos de los profetas. Son 100 personas. Pero Jehová fue que dijo. Jehová le dijo a Eliseo, dale de comer. Pero no es Eliseo que le va a dar de comer. Es la palabra de Jehová que dijo, dale de comer. Es por la palabra de Jehová que tú vives. Gloria a Dios. Eliseo sabe, gloria a Jesús, que el que habló va a cumplir su palabra. Y aunque hubieron obstáculos, hermano, aquí lo demuestra. ¿Cuáles son los obstáculos? Si usted lo entendió yo. Bueno, que cuando ellos fueron a buscar al monte, a buscar algo para echar, lo que echaron fue algo veneno, que no se comía, algo venenoso. Una planta venenosa que lo que mataba, la gente mataba. ¿Ve? Pero fue Jehová que habló. Eliseo dijo, busquen, hay harina, echen harina ahí, echen harina ahí adentro, en la olla. Vamos a comentar. Porque Jehová fue que dijo. Pero que la harina que hay no es suficiente. Son 100 personas. Alabado no me dio para siempre. Pero fue Jehová que dijo Eliseo. Dice la palabra de Dios. Entonces, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. Este hombre viene de allá, dice la palabra de Dios, de Baal Salisa, y le trae aquí al varón de Dios, que quiere decir Eliseo, panes de primicias. O sea, no le trajo basura. Trajo las primicias, lo mejor, para que Eliseo se lo diera a los profetas, a los hijos de los profetas ahí que estaban ahí con Eliseo. Ya ven, no le dijo, déjame llevar a estos huérfanos esta migaja no. Dice, panes de primicias, los mejores panes que tenía. Dice, y también no solamente los panes, dice, y 20, dice, panes de primicia, dice, 20 panes de cebada. O sea, serán 20 panes, pero 20 panes buenos. Trigo nuevo en su espiga. ¿Ves? Trigo nuevo, acabado de espiar. No
trigo viejo, trigo nuevo. Dice la palabra de Dios. No le llevó basura, se le llevó comida buena. Pero no da, hermano, todavía. No da. Y él dijo, da a la gente para que coma. Aquí él manda a quién, a los criados de él. Da a la gente, él vuelve a ser Eliseo, dice, da a la gente para que coma. ¿Y qué dicen los sirvientes de él? Y respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Óigame. Dijeron ellos, en pocas palabras, vamos a ponerlo más claro, ¿cómo podré yo darle de comer con esto que tengo a estos 100 hombres? Para aclararlo más. ¿Y qué fue lo que Eliseo dijo? Esto no fue hombre que dijo que lo hiciera. Dice, pero él volvió a decir, Eliseo, dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Dale a la gente para que coma, no estés preocupando que son 100, que poca comida. Dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, que comerán y dice la palabra de Jehová y sobrará. No van a escasear, porque la vida mía depende de su palabra. Es la palabra de Él que da vida, es la palabra de Él que produce, es la palabra de Dios que sustenta toda la bendita cosa del planeta Tierra. Eliseo dijo, Jehová lo dijo, Jehová no miente, hazlo a su criado. Eso es tú lo que tienes que hacer, porque fue Jehová que lo dijo, que dé de lo que no, de lo poquito que hay ahí, que dé, porque ¿qué va a sobrar? Entonces decimos nosotros, pero oye, 100 hombres y con esa poca comida y sobró. Recuérdese que vamos también a examinar el milagro que hubo de los 5,000 personas, sin gustar las mujeres y los niños de las escrituras, y sobró. Porque no es solo del pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová. No te preocupes por el día que va a comer ni que va a vestir. No es más la vestida que dice, no más la ropa que el cuerpo, ni la comida que la vida. Sino es la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios me ha dicho a mí también y a mí. Y lo enseña a todos nosotros para la gloria de Dios en este tema. Dice la palabra de Dios que se cumplió lo que Jehová dijo. 44 lo dice ahí claro. Entonces lo puso delante de ellos y comieron. Y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Usted ve, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Les sobró conforme a la palabra de Jehová. Mire cómo Dios trabaja y nos muestra a nosotros para que no nos preocupemos, hermano. Y aunque Dios sabe que yo estoy pasando hambre, Él lo sabe. No te preocupes por eso. Yo lo sé. Yo lo sé que tú lo estás pasando. Yo estoy consciente, dice Dios. Pero te voy a hacer ver que tú no vives, que tu vida no depende de lo que tú produces en la tierra. Solamente. Sino tu vida depende de mí. Palabra, de mí. Dice Dios. Y aquí se queda en el 44 porque ahí terminó ese. Entonces, vámonos a San Mateos. San Mateos, capítulo 4. Gloria a Dios. Cogí el Antiguo Testamento como ejemplo. Para la gloria de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento como ejemplo. Que nos enseñan a nosotros hoy en día estas cosas de lo que estamos enseñando hoy. En San Mateo 4:1 hasta el 4 es donde Jesús es llevado a tentar. Jesús dice en el 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que el Espíritu del Señor lo llevó a Jesús al desierto. Pero allí le esperaba a Jesús una tentación. El enemigo lo estaba esperando para tentarlo. Dice la palabra de Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ve? Jesús, no, porque no era que Jesús no comía, Jesús comía igual que usted, igual que yo. Usted ve, no, porque no fue que Dios lo trajo sin que no comiera. No, él comía, porque lo hizo semejante a los hombres. Dice que después que Jesús termina el ayuno, hermano, mire lo que es la palabra de Dios. Todo eso para mostrarnos a nosotros. Ahora Dios nos muestra en el nuevo pacto a nosotros, a través de Jesús, su Hijo, lo que Dios también mostró a su pueblo Israel a través de sus profetas en el antiguo pacto. Ahora nos lo muestra a nosotros también en el nuevo pacto a través de su Hijo Jesús, que no solo del pan vive el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Jehová.
Entonces comprendemos ahora lo que Jesús quiso decir. Ahora entendemos lo que Jesús quería decir, o lo que Jesús quiso decir, porque ya eso fue dicho atrás en el Antiguo Testamento, donde yo le comencé a usted leer en Deuteronomio, cuando él llevó a Israel, lo llevó 40 años en el desierto, en Deuteronomio 8:1 hasta el 5 que leímos, cuando lo llevó y dijo, y te afligí, y te puse a que pasara sed y hambre, para probarte. Que no solo del pan hacerte saber a ti, Israel, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Gloria a Jesús para siempre. Y ahora Jesucristo, Él mismo está pasando por esta prueba. Él mismo, como ejemplo. Termina de ayunar y de que terminó el ayuno le llegó el hambre. La necesidad de comer. Gloria a Jesús para siempre. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Dice la Escritura. Que viene aquí en el tentador, dice la palabra. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Santo Dios. Él aprovechó, hermano, porque el enemigo va a aprovechar en sus momentos difíciles que usted esté pasando para él querer tentarlo, para él querer hacerle creer a usted que Dios incumple su palabra, hermanos. Pero Dios no la incumple, porque Dios es veraz y los hombres todos mentimos, pero Dios no, porque todo lo sustenta Dios por su propia palabra, hermano. A rico, a pobre, dice la Escritura, el sol sale para justos y para pecadores. Dios no tiene el sol dividido. Dios no tiene la lluvia dividida. Dios no tiene la tierra dividida. La tierra es una. El sol es uno. La luna es una. Las estrellas son una. La lluvia es una. Y todo lo sustenta Dios. Sea justo o pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Es verdad, tú tienes razón, tengo hambre. Jesús sabía que la vida de Jesús no dependía de él, de ese pan, porque le dio hambre. Jesús sabía que la vida de Jesús y la de nosotros depende de la palabra del Padre Celestial. Dice la palabra de Dios. Y él respondió, dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Ahora entendemos por qué fue esa palabra. Pero ahora comprendemos el significado de esa palabra. ¿Cómo lo hemos entendido? Cogiendo los ejemplos de Deuteronomio y cogiendo y siguiendo los ejemplos del profeta Elías y de Eliseo. Lo hemos entendido ahora la palabra que Jesús dijo. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre. O sea que esto fue para Jesús dijo que estaba escrito ya, porque ya Jesús lo dijo en Deuteronomio, como lo acabamos de leer. Jesús ya había dicho esto en Deuteronomio 8:3. Lo había dicho a través de Moisés. A través de Moisés Jesús lo había dicho. Y llevó a Israel ¿a qué? A la aflicción en un desierto. Y lo puso a pasar sed y hambre para demostrarle a Israel, hacerle ver a Israel que su vida de ellos no depende de lo que la tierra produce. No solo depende de eso, sino de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos hace entender a nosotros, a su iglesia de hoy, a la iglesia de Cristo Jesús. Santo Dios para siempre. Ahí me lo dejamos en el versículo 4, porque nada más era para eso. San Mateos, capítulo 14. Cuando usted a veces le dicen, hermano, reprende esa necesidad. Usted no puede pasar hambre, jamás. Eso es mentira del diablo, hermano. Es que Dios dice, sí, tengo que probarte en este desierto. Tengo que saber si tu corazón está dispuesto a obedecer mi palabra. Tengo que probarte a ver si tú estás dispuesto a obedecer mi voz. Si tú estás dispuesto a servirme, aunque Dios lo sabe todo antes que pasen estas cosas. Pero Dios lo hace así porque Dios lo hace todo manifestado a la luz. La palabra dice algo que nos muestra a nosotros. Dice, Él es el alfarero. El alfarero forma el vaso, pero el horno es que le da la terminación, el fuego. El fuego hace que el vaso se ponga duro y tome su forma. Y si eres el alfarero y nosotros somos el vaso, ¿qué significa? ¿Qué viene siendo el horno? Las tribulaciones.
para nosotros, para nuestras vidas. Dice San Mateo 14:13. Aquí vamos a hablar de milagros de alimentación, de lo que pasó con Eliseo allá, pero con Eliseo, que lo leímos, 2 Reyes 4:38 hasta el 44, y ahora vamos a confirmar algo que sucedió. Ese fue el milagro para los profetas. Y ahora vamos a ver el milagro que el Señor hace aquí, Jesús, más grande, claro, con más personas, en la multitud del pueblo de Israel. San Mateo 14:13, comenzamos a alimentación de los 5,000, dice arriba. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ella, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia de esta multitud y los sanó de los que ellos estaban enfermos, dio sanidad a ellos. Dice aquí, y cuando anocheció, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Está llegando la noche, ya la hora está llegando. Está cayendo la hora, ya está, cayendo tarde ya. Los discípulos dicen al Maestro Jesús, ya se está poniendo tarde, está cayendo ya está llegando, ya está tarde. Maestro, despide a la gente ya, para que ellos se vayan por las aldeas y compren algo para que puedan comer. Porque esa gente están ahí, ya usted sabe, siguiendo a Jesús desde temprano y no han comido. Pero volvemos a explicar lo que el Señor nos muestra a nosotros. Lo que Jesús le dijo al tentador. No, escrito está, no solo el pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Comprendemos lo que significa el significado de esta bendita palabra. ¿Y qué dice Jesús? Sí, está bien, háganlo y despidan a la gente. No, Jesús le dice aquí. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Oiga lo que dijo Jesús. Esa gente no tiene, no hay que despedir a esa gente, no. No hay que decirle que se vayan por las aldeas a comprar comida. Denle ustedes de comer. Le dijo a los discípulos. Pero es para que comprobar que es la palabra de Dios que está hablando ahí. Es Dios como Dios le dijo. No fue cuando lo que acabamos de leer ahora mismo cuando dice la palabra, uno de los criados dice al profeta Eliseo que cómo le podía darle comida a una cantidad de 100 hombres. Dijo sí, que le diera que comer, porque así lo dijo Jehová, que iban a comer y que mejor iban a saciarse y iba a sobrar. Este caso aquí es distinto. Dios mandó a Eliseo a hacer estas cosas, a que le diera de comer a 100 personas con nada casi. Y aquí el Señor le dice a ellos, a sus discípulos, vosotros denle de comer a 5,000 personas. Pero no es ustedes, la palabra de Dios es que si ustedes lo creen y creen en la palabra como Eliseo creyó, que Jehová no miente y que la palabra de Dios es poder y que la palabra de Dios es veraz, entonces sí se hará porque Dios lo ha dicho. Dice la palabra de Dios, entonces, dice la palabra de Dios, gloria a Jesús para siempre. Y ellos dijeron, no tenemos aquí 5, sino 5 panes y 2 peces. Ellos dijeron, bueno, pero que aquí no hay nada, porque 5 panes y 2 peces, ¿cómo le van a dar a 5,000 personas? Ahora entendemos, hermano, que es la palabra de Dios, que vivimos por la palabra de Dios. Claro, si yo lo veo en un sentido terrenal, es para mí mismo, es algo difícil e imposible. Yo alimentar 5,000 personas
con 5 panes y 2 peces. No puedo para mí. Pero es Dios que ha hablado a través del Cordero, que le dijo, denle vosotros de comer, dijo Dios. Y Dios no sabe, ¿usted cree que no sabe? Jesús no sabe que hay 5 panes y que hay 2 peces. Él lo sabe, hermano, pero que es por la palabra de Él, que para comprobar que la palabra de Él es la que tiene el poder. Y por la palabra de Él es que demanda toda bendita vida nuestra. Santo Dios para siempre. Y Él le dijo, traerlo acá. O sea, Jesús dijo, traen acá lo que ustedes tienen. Esa es la palabra de Dios. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Usted ve? Jesús primero alza dice que él, en esta forma que Jesús quiere decir, que cuando Jesús dice que él levantó, levantó los ojos, dice la palabra de Dios, dice al cielo, dice y bendijo, o sea, Jesús levantó sus ojos al cielo y bendijo, que dice, bendijo el pan. Esos 5 panes, hermano. Pero la palabra de Dios fue que bendijo esto. Y esos 2 pececitos. Y con la bendición de la palabra de Dios, de esos 5 panes y esos 2 pececitos, comieron una multitud grandísima. Dice, y comieron todos y se saciaron. O sea que no se quedaron con hambre. Saciarse quiere decir que yo como ya me siento suficiente lleno, mente lleno. No me quedo, a veces que usted come y dice, yo he comido, pero no me siento totalmente lleno. He quedado como un poquito a la mitad. No, comieron saciados, o sea que no se quedaron con hambre. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 setas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Denle ustedes que comer. Jesús dijo, Jesús, pero ¿cómo? Si solo tenemos aquí 2 pececitos y 5 panes. Tráemelo. Jesús dijo. Y Jesús bendice la palabra de Dios. Bendice estos panes. Y por la palabra de Dios multiplicado. Dice la Escritura que comieron esas 5,000 personas, pero sin contar las mujeres y los niños quedaron fuera. O sea, quedaron fuera de contarse, que fueron más de 5,000 personas. Solamente aquí fueron contados 5,000 hombres. Sin contar las que estaban ahí, mujeres y niños. Y comieron 5,000 hombres. Dice que sobró cantidad. Porque es que la vida mía y la vida suya, como acabé de explicar, lo que Dios nos ha mostrado a nosotros por estos mismos versículos y estos mismos capítulos, es que la vida mía no depende, hermano, no depende de mi alimento, no depende de lo que yo coma en la tierra, no depende, como vuelvo y repito, de lo que yo me gano trabajando, sino de la palabra de Dios, que hace que todas esas cosas sean fructíferas, hermanos. Hacen que todas esas cosas lleguen a mi vida para mi sustento. Gloria a Jesús para siempre. Santo Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios por todas las edades. Hermanos, estos son temas que nos enseña a nosotros, gloria a Dios, hoy. Santo Dios para siempre. Nos da a nosotros a nosotros mismos nos enseña prácticamente lo que es la palabra de Dios. Y vamos a demostrar algo, vamos a seguir en Lucas capítulo 10, versículo 4, 10:4. Vamos a decir, o quizá lo empiezo en Chimario, ¿verdad? Vamos a comenzar en el 10:3, un poquito, uno más arriba. En el mismo capítulo, versículo 3, 10:3, vamos a comenzarlo. Dice así, Lucas 10:3.
Y dice, y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobo. Esto se trata de que arriba dice misión de los 70, donde Jesús envía 70 personas, pero dice de dos en dos. Y lo envió, como acabé de explicar otras veces, a las casas ovejas, a las ovejas de la casa de Israel, las que estaban por ahí, viviendo por ahí en esos lugares, en esos pueblos. Sin embargo, la palabra dice que usted sabe que cuando usted emprende un viaje, necesita llevar provisión para el camino. Porque usted del aire no puede vivir, ¿verdad? Nadie puede vivir del aire, pero es que ese es el problema. Que no vivo de la provisión. Mi vida no depende de las provisiones que yo llevo. Eso no es mi vida. ¿Y qué hace el Maestro Jesús? Le hace demostrar esto a ellos esto. Dice, lo hizo para siempre. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. Jesús lo manda sin nada, solamente con lo que tienen encima. Gloria a Jesús para siempre. Con lo que tienen encima lo manda Jesús. Hermanos. Entonces ya, bueno, pero que esta gente van sin nada, pero esta gente, todo el que va a coger un viaje, que va a aprender un viaje, un camino de un viaje de algo, necesita llevar una provisión, tiene que ser provisto por algo, ya una provisión, prepararse. Jesús dijo, no váyase sin nada. Porque Jesús le iba a hacer entender a ellos, como a todos nosotros, que ellos no vivían de esto que ellos iban a llevar, y que no tengo que llevar esta provisión para llevar en el camino, para no morirme en el camino de hambre, porque si me da hambre, para llevarme un pan, para comérmelo, si me da sed beber algo para yo beber y no morirme de hambre y de sed. No, Jesús lo mandó sin nada, con lo que tenían encima solamente, dice la Sagrada Escritura, para hacerle ver a Jesús, que solamente a Jesús, para Jesús hacerle ver a ellos, que la vida de ellos no demandaba solamente del pan, a esos 70 que mandó. Dice la Escritura así, gloria a Jesús para siempre. En el 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, la paz sea a esta casa. Y si hubiera allí si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre de él. Y si no, se volverá a vosotros, dice aquí. Y oiga aquí lo interesante. Jesús lo mandó sin nada, dice arriba. En el versículo 4 lo mandó sin nada. En Lucas 10:4 lo mandó sin nada. Ahora en el versículo 7 dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Ve? Porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Usted ve que posean aquella casa y lo que le den de comer y de beber, bebérselo y comérselo. Y posar en aquella casa quiere decir quedarse a dormir ahí también. Se dan posada. Porque el obrero es digno de su salario. Dios lo mandó sin nada. Lo mandó el Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios es la vida. La palabra de Dios que provee todas las cosas. A donde Dios sabía que lo mandó sin nada. Váyase sin nada. No lleven nada encima. No lleven nada. Solamente lo que ustedes tienen encima. No lleven nada de que provisiones para ustedes en el camino. Para comer, para beber. No. Váyanse sin nada. Porque la vida de ustedes no es de ahí que demande por la palabra mía que ustedes viven, dijo el Señor. Y demostramos que era por la palabra de Dios. Porque donde ellos llegaban iban a tener todo. Iban a tener comida. Iban a tener techo. O sea, no iban a tener sed. No iban a tener hambre. No iban a dormir en una calle, en una acera, en una orilla. No. Por eso entendemos aquí claramente que eso Dios nos mandó sin nada. Y así te manda Dios sin nada, pero Él te va a proveer. Porque Él te va a proveer en el camino. Porque en el camino por su palabra que proveer todas las cosas. Son las palabras de Él que dan fruto. Son las palabras de Él que dan vida. Son las palabras de Dios que te dan todo. Y por ella todas las cosas son sustentadas. Por ella todas las cosas dependen de ella, de la palabra de Dios. Y por eso yo nos dice a nosotros, no te afanes por lo que tú vas a comer ni lo que vas a beber. Yo conozco tu necesidad. Yo sé dónde tú estás, lo que tú estás pasando. Entonces la palabra dice que el Señor le dijo, en ese versículo 7, que donde le dieran que comer y que beber, le dieran posada y que comer, dice la palabra de Dios, y que bebieran y comieran allí, como obrero de Dios.
¿Qué iban a recibir? No como ahora quieren poner un salario de dinero. Iban a recibir alimento como salario. Si yo llego aquí a una casa, lo he dicho otra vez, predicando la palabra de Dios a un lugar y me dan posada y me quedan ahí a dormir, me dan comida esa noche y bebo esa noche y como ahí, yo recibí un salario de un obrero, pero un salario de hospitalidad, un salario de alimento, no dinero, porque el evangelio de Dios no tiene mezclación con el dinero. No, porque el dinero lo hizo el hombre. Fue Dios. Dios no creó dinero. Dice la palabra que Dios no creó dinero. Vámonos a Génesis a ver si Dios creó dinero. En el principio dice, ve, hay cosas que Dios no la creó en esta tierra, fue el hombre que la hizo. El hombre creó el dinero, no Dios. El dinero no aparece en la creación y la necesitamos, claro, para pagar, porque todo en la tierra es con dinero. Y Dios lo sabe. Pero Dios no creó el dinero, lo creó el hombre. Hay muchas cosas que fueron el hombre, que el hombre ha sido que la ha creado en la tierra. Porque Dios le dio el planeta, Dios le dio este planeta al hombre, le dio este reino al hombre y no lo puso como dio un dictador. No, tú no vas a hacer, tú no vas a hacer lo otro. No, no. Dios le dio al hombre el largo albedrío para que él pensara y él actuara por su propia cuenta. Dios le dio al hombre la capacidad para que el hombre se ingeniara, inventara, hiciera cosas que pensara el hombre que le podía ser útil para su vida en la tierra. Pero sin ignorar al hombre, el hombre no puede ignorar que todas las cosas las sustenta a él. Es su palabra que sustenta todo. Gloria a Dios para siempre. Y vuelve a decir en el 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Por qué lo mandó sin nada? Pero yo el Señor sabía que a donde ellos iban a llegar, le iban a dar todas esas cosas. Porque la palabra de Dios iba a hacer que esas cosas, por la palabra de Dios iban a recibir todo eso. Por eso el Señor lo mandó sin nada. Solo con lo que tenían encima. Para que ellos vean que la palabra de Dios, la vida de ellos y de todos nosotros, es por la santísima y bendita palabra de Dios. Estos son ejemplos para nosotros. Bueno, ahí dicen, ya, lo voy a dejar ahí porque habla de que ya sana a los enfermos, sana a la gente que están enfermos. Sí, ok, ya, ese no es el tema. Quiero ya, lo voy a dejar ahí, aunque continúa ahí abajo, pero lo voy a dejar ahí en el versículo 8 donde lo leí ya. Porque ahí en el tema que estoy hablando. Del comida, de la bebida, de beber y comer, de las necesidades que le van a suplir Dios en el camino. A través de esas personas. Gloria a Dios para siempre. Porque así que Dios suple. A través de nosotros que Dios suple. Por eso el Señor dice que nosotros cuando vayamos a hacer el bien, que no endurezca en nuestros corazones. Que nuestro corazón no sea endurecido, porque cuando mi corazón se endurece, entonces yo no voy a hacer el bien. Santo Dios para siempre. Ya con un corazón endurecido, yo lo que quiero hacer es el mal. Me cierro mi corazón. Dice el Señor que no cierre tu corazón para tú hacer el bien. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Santo Dios, tú eres Dios sobre todo Dios. Vamos a cerrar aquí con este versículo. Juan, capítulo 31, el Evangelio. Perdón, capítulo 4, Juan, versículo 31. Y aquí cerramos. Y la próxima semana seguimos dándole continuación al título de este tema que se titula El afán de nuestras vidas. Seguimos la próxima semana, si Dios nos lo permite. El afán de nuestras vidas. Y por eso es que cuando nosotros nos entendemos, no se nos explica claramente, pensamos nosotros que la comida, que la prioridad está en lo que comemos, en lo que vestimos. No. Nuestra prioridad está en la palabra de Dios, que es la que hace y produce que nosotros comamos, que nosotros vistamos, que nosotros nos compremos una medicina. Es la que hace todas estas cosas. En el 4:31, los discípulos no entienden.
Jesús no ha comido nada, pero Jesús no está preocupado porque Jesús sabe que la vida de él, la vida suya y la mía, no solo del pan vive el hombre. ¿Ves? Jesús sabe que no se va a morir de hambre. El Padre está ahí, lo está sustentando espiritualmente. Por un momento que siga pasando hambre, Él no se va a morir. Él no va a parar de hacer la obra de Dios. Él no se va a detener primero porque Él dice, Él va a decir, Él nos va a explicar claramente cuál es la verdadera comida que nosotros tenemos, la primera, el plato primero. Dice en el Evangelio de San Juan 4:31, sí. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Oiga, los discípulos estaban preocupados. Le decían al Maestro Jesús que comiera. Jesús le dijo, está bien, tráeme que comer, que yo tengo hambre. ¿Y qué le dijo Jesús? Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Te ves? Es la palabra de Dios, hacer la voluntad del que me mandó. Esa es la primera comida que yo tengo que comer, lo que ustedes no saben, no sabéis. Él no le dijo, ay, es verdad, tráigame que comer. No, yo tengo primero que hacer esto. Después la comida. Porque la vida, la verdadera vida que demanda de nosotros es de esa comida que Él tiene que hacer primero. Esa es la que sustenta todo. A todas las cosas en este planeta Tierra. Dice la palabra de Dios. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrían traído a alguien de comer? ¿Ve? A no entender, hermano, a veces, cuando usted no entiende es así, y es lógico, porque ellos no podían entender muchas cosas a veces. Porque todavía el Espíritu Santo no estaba ahí sobre de ellos para darle luz. Porque es el Espíritu de Dios que da luz. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Oiga, lo que dijo Jesús. Y no era que Jesús no comía, no, Jesús comía también porque era humano igual que usted, igual que yo. Pero Jesús sabía que la prioridad estaba no en la comida de que él tenía que comer porque tenía hambre en el instante, sino en hacer la voluntad de acabar la obra del que lo envió. Esa era su comida, o sea, espiritualmente. Hermano, las próximas semanas, yo sabía que quizás no lo iba a terminar hoy, voy a terminarlo. Si Dios añade algo más, lo pondré. Y si no, lo terminé la semana pasada, la semana que viene, lo terminaré. Y por la semana que viene vamos a dar más, hablar un poquito más y enseñar. Entonces vamos enfocando más, enseñando la semana que viene en el afán. Se va a tratar más la enseñanza, gloria a Dios, santo Dios, en el afán. El por qué nosotros no reconocemos que nuestra vida no depende de lo que nosotros tenemos, sino de la palabra de Dios. No depende solamente de esto, sino de la palabra de la boca que sale de Dios. Y Dios quiere que hable sobre esto, el afán que nos está ahogando a nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Y vamos a hablar sobre el afán también. Y vamos a coger los ejemplos bíblicos sobre el afán. Que Dios nos dice que no nos afanemos. Porque el afán nos aleja, nos aparta de Dios. Pero esperando que estemos claros ahora mismo en esto y hemos comprendido ahora mismo los significados de la palabra que Jesús nos ha enseñado por sus escrituras, donde Jesús dice que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca del Todopoderoso. Hasta aquí me ha llegado el Señor con esta enseñanza de hoy y la seguiremos las semanas que vienen, el próximo sábado, con el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperando que Dios nos siga bendiciendo a todos y que Dios nos dé conocimiento y ciencia de su palabra, espíritu de revelación y de entendimiento en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para no dejarnos poner cosas, creencias del hombre. Como acabé de explicar, a usted le hacen creer que usted no puede pasar trabajo. A usted le hacen creer que usted no puede pasar tribulaciones, que en usted no puede haber necesidad, que es el mundo que tiene que morir su necesidad. Hermano, y no es cierto. Estas cosas también tienen que venir sobre nosotros. Y aunque hay pruebas que el mundo está pasando, pero sin fruto. Hay tribulaciones que el mundo está pasando sin fruto. ¿Por qué sin fruto? Aunque pasen hambre, hay personas muy pobres en la tierra, que no tienen que comer, más pobres que nosotros, que no tienen que vestir. Sin embargo, esas personas están pasando esas pruebas sin fruto. ¿Por qué? Porque la están pasando fuera de la fe de Jesucristo. Pero cuando usted la pasa dentro de la fe de Jesucristo, tiene fruto de justicia y fruto de vida eterna en la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A usted no coja cosas
cosas que los hombres quieren poner. Siempre he dicho, vámonos a las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos vayamos a las Escrituras. Porque dice la palabra, escudriñar las Escrituras, porque en ella parece que está la verdad, ahí está la vida eterna, ahí está todo. Las Escrituras, acabé de explicar que la palabra de Dios es todo. Y por eso que Dios no cambia su palabra. Y hay muchas doctrinas falsas, pero son falsas. Dios no lo ha dicho, Dios no lo ha cambiado. Su fundamento Dios no lo cambia, Dios nunca. Porque ese fundamento es que sustenta todas las cosas. Pongamos el ejemplo de este cielo. Este cielo no tiene columna, hermano. Este cielo es un plato sin columna. Eche usted un plato en la tierra sin columna, que va para el suelo. ¿Por qué? Porque usted es el único que tiene poder, la palabra de Dios. La columna es la palabra de Dios. Lo que aguante es la palabra de Dios. ¿De dónde se agarran las estrellas, hermano? Nadie se ha preguntado eso. Ve. ¿Quién es que las agarra? La palabra de Dios, ve. Para que no caigan a la tierra. La que Dios quiera caerá. ¿Y el sol? ¿Por qué el sol entonces no cae aquí a la tierra? ¿Y cómo el sol se mantiene así? Porque la palabra de Dios es que lo sustenta ahí. La palabra de Dios que lo mantiene ahí, ve. No es el hombre. Es la palabra de Dios. La creación de Dios. Y Dios no va a cambiar nunca. Pero hay muchas cosas que a usted le están haciendo creer. Y son cosas vanas. Son cosas que no son ciertas. Y por eso muchos creen que los cristianos no pueden pasar necesidad ni pasar tribulación. Si Dios puso a Israel para eso, para Dios probarlo a ellos. Dice la palabra de Dios. Que te puse a pasar hambre. Pasaron hambre. No lo dejó morir, pero lo puso a pasar hambre. Y sed también. Pero para probarte, Israel. Te afligí. Así Dios nos hace a nosotros también. Porque si su Hijo pasó por aflicción para darnos vida a nosotros. Y los profetas fueron afligidos y fueron atribulados por esta palabra. ¿Usted cree que nosotros no? Por eso que muchos confunden lo que es tribulación y ira de Dios. No han entendido lo que es ira de Dios. La ira de Dios viene siempre por la desobediencia, por la rebeldía y el pecado nuestro. Y trae destrucción y juicio de Dios. Pero las tribulaciones son pruebas que Dios manda a la vida del cristiano, a la vida nuestra, para que nuestra fe sea probada, como dice en 1 Pedro capítulo 1, como el oro en el fuego. Pedro lo dijo claro yo en el Espíritu Santo de Dios. Nuestra fe tiene que ser probada como es el oro probado en el fuego. Es una cosa distinta. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a todos mis hermanos y a todas mis hermanas en el programa Jesús es mi esperanza. Hasta aquí me ha llegado el Señor. Si alguno quiere aceptar al Señor, puede aceptarlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta la próxima semana y gracias. En el programa Jesús es mi esperanza. Dios bendiga a toda la familia, a todos los hermanos en Cristo